Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompaña. Familia Valora, muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos otra vez aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y pues soy María Amezcua a sus órdenes, y si ustedes quieren estar más cerquita de mí, ustedes pueden meterse a mis redes sociales, que son Mari Amezcua 7 en Instagram, o si ustedes quieren una consulta personal, ya sea virtual o sea presencial, ustedes se pueden comunicar al 333-9685-631. Y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y familia Valora, el día de hoy me encantó la reflexión que tiene el Evangelio, porque habla acerca de que debemos interesarnos por las necesidades de nuestros hermanos y tener compasión del que sufre. Nos toca el milagro de compartir, por eso nos toca ser generosos. Fíjense cómo es importante ser generosos, porque yo creo que la generosidad ayuda al alma, ayuda al corazón, ayuda a que tú tengas una buena autoestima iniciando la mañana y que tú dediques toda esa parte de paz que tú tienes en tu alma y en tu corazón para que tú la transmitas, para que tú te sientas contento de poder transmitir a tanta gente que necesita de ti. Muchas veces nos sentimos muy egoístas y creemos que nosotros tenemos que esperar a que nos den y nosotros pues no brindar todo lo que tenemos. Pero si tú brindas tu sonrisa, si tú brindas un saludo, si tú apapachas a alguien que está cerquita de ti, tú puedes brindar tantas cosas hermosas y son gratis. Entonces no dudes en hacerlo y pues te deseo que tengas un lindo día en este viernes por la mañana. Y pues el día de hoy tenemos un programa maravilloso, familia Valora, trastornos de personalidad. Ustedes saben que el cerebro es un órgano. Muchas veces cuando pues tenemos algún poquito de ansiedad, alguna situación complicada de depresión, de tristeza, ¿sí? Pues muchas veces no quisiéramos acudir a un médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque estamos convencidos y pues nos han dicho por ahí que el psiquiatra es el loquero, el psiquiatra es la persona que atiende a los loquitos, ¿no? Y yo que voy a estar loca, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender que el cerebro es un órgano como el estómago, como los pulmones, como los riñones, ¿sí? Y muchas veces necesita mantenimiento. Entonces, por eso es importante tener la cercanía con un médico psiquiatra para que nos pueda ayudar a mejorar nuestros estados emocionales y podamos tener calidad de vida. Y pues un trastorno de personalidad, familia Valora, es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado poco saludable. Y esto causa problemas importantes en las relaciones, actividades sociales, trabajo y escuela. Y por eso el día de hoy tengo a un gran invitado que es un amigo mío, que es el doctor Luis Bernardo García López, que él es médico cirujano. Él ha estado en el Centro Estatal contra las Adicciones y está en la especialidad de psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios. ¿Y qué les puedo decir? Él ha vivido desde chiquito lo que es la psiquiatría a través de su mami, que es tan linda, que aquí ya nos está viendo, la doctora María Antonia López Moraila, y que pues está siguiendo tu hijo, María Antonia, todo tu legado, todo lo lindo que has hecho. Y pues hoy por hoy te tenemos aquí, Luis, y me encanta recibirte aquí en Spa para el Alma. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Mari. Después del guayabazo y la tremenda introducción, un abrazo, Mari, un abrazo a tu público y pues gracias por invitarme. Así es, fíjate que es para mí un placer el saber que puedas estar aquí con nosotros. Y pues yo creo que vamos desde el principio, Luis. Vamos a explicar qué es un médico psiquiatra, porque luego nos dan ñáñaras, como dirían así en una forma coloquial,
asistir a un psiquiatra, porque pues digo, de hecho yo en mis 20 años que tengo de dar terapia, cuando yo observo ciertos comportamientos o ciertas circunstancias, cuando les digo que tienen que acudir a un médico psiquiatra, luego dicen es que ni que estuviera loco, ¿no? O Sí. que los medicamentos me van a dopar, o que me voy a hacer adicto, o que me van a pasar muchas cosas. Explícanos un poquito, porque yo creo que para toda la familia Valora es importante aprender y capacitarse al respecto de lo que es un médico psiquiatra y porque es importante no nada más trabajar la parte psicológica, sino también la parte bioquímica de nuestros neurotransmisores cerebrales. Sí, bueno, eso que comentas, claro, es la definición exacta. Pues la gente tiene miedo a veces de ir al psiquiatra porque piensan que el psiquiatra es cuando ya la cosa se salió tan de control que uno está loco. Y lo que le digo también a veces a mis pacientes, o sea, de los tratados de psiquiatría o de los textos de psiquiatría que yo he leído, locura no viene ninguno como diagnóstico. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar loco. Y, bueno, y la locura puede inclusive tener hasta un sentido romántico, filosófico, poético. Entonces, por eso es estigma. ¿Qué es el psiquiatra? Bueno, pues el psiquiatra, como lo comentas, es un médico que hace una especialidad precisamente en el área conductual o en el área de los trastornos mentales. O sea, a mí me gusta más decir que manejamos en vez de trastornos mentales, los trastornos conductuales, porque los trastornos, cuando uno habla qué es la mente, es algo como muy subjetivo, muy ambiguo, pero cuando hablamos de los trastornos conductuales o propiamente ya enfermedades mentales, podría ser, porque antes era trastornos, pero ya hay ciertas patologías, ciertas enfermedades, ciertas entidades en psiquiatría que se pudieran caracterizar como enfermedad. Tema para otra plática. Entonces, bueno, el psiquiatra es un médico que se especializa en una rama de la medicina que trata los trastornos conductuales. Si bien, como lo comentaste, el cerebro es un órgano, el cerebro tiene, y varias entidades, tiene dos funciones. Tú puedes tener las cuestiones funcionales, las cuestiones estructurales. Un neurólogo vería las cuestiones estructurales del cerebro. Si yo tengo un infarto, si yo tengo una venita tapada ahí o algo ahí que me dé alteraciones neurológicas, eso lo vería el neurólogo. Y los psiquiatras, básicamente, lo que manejamos son los trastornos funcionales del cerebro, que tiene mucho que ver con lo que tú dices en cuanto a neurotransmisión. Entonces, pues es algo complejo, pero se puede reducir a eso. Y sobre todo que los tratamientos están ya tan estudiados por tanto científico que realmente ayudan a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y eso es yo creo que lo que muchas veces las personas tienen miedo de poder medicarse, ¿no? Sí, mucho del miedo con los pacientes precisamente es eso, el miedo a la medicación. Y ahora, bueno, cuando me llega un paciente a consulta, no necesariamente todo paciente que llega con un psiquiatra es necesario que empecemos con el pastillazo y con la medicación. O sea, en la vida actual, yo creo que cada vez más hay que entrar a lo básico y con medidas higiénico-dietéticas, con buena calidad del sueño, con psicoterapia, eh, estructurando los patrones disfuncionantes, es más que suficiente para que una persona que desarrolló algún trastorno conductual, algún trastorno mental, pues, según su intensidad y según su disfunción, esté bien. O sea, no necesariamente todo paciente que va con un psiquiatra va a necesitar medicamentos. Eso también es una mentira. Y ahora, los medicamentos tienen un perfil de seguridad muy bueno. Pues en la actualidad tenemos una gama de medicamentos tremendos para muchísimas cosas, y yo creo que la farmacoterapia o el uso de medicamentos en la especialidad de psiquiatría es lo que ha dado el avance progresivo de la misma. Y fíjate, yo les explico a mis pacientes muchas veces que si tenemos aquí un problemita en el corazón y pues así, alguna taquicardia o algo así, luego vamos con el cardiólogo y que nos dé la medicina Sí, para que ya el corazón se tranquilice, ¿no? Si tenemos gastritis, luego queremos tomar un medicamento para que se nos quite la gastritis, ¿no? sí, Pero cuando tenemos un problema
en donde tenemos que acudir al médico psiquiatra, ahí sí ponemos una barrera y preferimos sentirnos mal, sentirnos tristes, y sobre todo si ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que es vencer ese miedo Sí, y ayudar a todas las personas que nos están viendo a tener esa cultura totalmente. de mejorar su percepción de lo que es un médico psiquiatra. Pues vámonos al tema. ¿Qué es un trastorno de personalidad? ¿Qué son los trastornos de personalidad ya en forma, Luis? Bueno, primeramente para hablar en forma de los trastornos de personalidad, que serían ya patológicos como tal, yo creo que tendríamos que englobar qué es la personalidad, ¿no? Ajá, Entonces, la personalidad, etimológicamente hablando, la palabra personalidad va a tener dos componentes. Primero viene de prosos, que significa delante, ajá. y opos, que significa rostro o cara. Entonces, y de ahí viene el término máscara. Entonces, lo interesante de la etimología es que de alguna manera ya nos va diciendo que la personalidad es una máscara que vamos construyendo con el tiempo y que refleja mucho de lo que somos por dentro. Entonces, ya en una definición clínica se puede decir que se trata de los patrones característicos de funcionamiento emocional, cognitivo y social que definen a un individuo. O sea, en términos generales, podemos decir que la personalidad es el modo de ser de cada quien. Bien, entonces, por ejemplo, la personalidad es un tema, bueno, o a mí me resulta un tema muy apasionante porque, y más en salud mental, porque tiene dos componentes básicos y muchos de los autores concuerdan con lo mismo, que tiene dos componentes básicos. Y a pesar de que la suma sea uno más uno, o sea, dos componentes, el resultado puede ser infinito. ¿Por qué? Porque cada individuo y cada persona es diferente. Entonces, si bien lo que nos hace totalmente individuales va a ser precisamente la personalidad. O sea, es este modo es este modo en que pensamos, sentimos y actuamos la vida. O sea, en una personalidad adecuada, en una personalidad funcional, tiene que haber, y ojalá siempre tengamos esto, una concordancia, porque yo es algo que digo mucho, que es un rasgo muy importante de inteligencia emocional, es que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, y como yo lo hago, tiene que haber una congruencia. Eso habla de salud mental. Bueno, dentro de los dos componentes de la personalidad, pues vamos a tener qué es el temperamento y qué es el carácter. Entonces, el temperamento y el carácter forman la personalidad de un individuo. Entonces, para hablar propiamente, ¿qué es el temperamento? Bueno, vamos a hablar primero, ¿qué es el temperamento? El temperamento va a ser, es la dimensión emocional de la personalidad. El temperamento es altamente heredable, o sea, más o menos un 65% tiene de heredabilidad. O sea, el temperamento es con lo que uno nace. Por eso, a veces decimos, uy, nació con el genio del abuelo, uy, nació con el genio del papá o de la abuela. Y precisamente es eso, o sea, el temperamento, sí, por eso hay un dicho, hay un viejo adagio, un viejo dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. O sea, precisamente porque habla del temperamento, o sea, uno lo va a tener toda la vida. Ahora, si bien el temperamento no es modificable, sí es moldeable. O sea, el temperamento es moldeable, más no modificable. Es lo que uno nace, pero se puede moldear a cierta forma, pero no vas a cambiarlo. Bien, entonces, un gran autor sobre trastornos de personalidad que tiene muchos textos y que de hecho creó una clasificación para definirlos es Cloninger. Entonces, Cloninger maneja que hay cuatro dimensiones básicas en cuanto al temperamento, ¿no? Que son la evitación del daño y su consecuente, que sería la búsqueda del placer, la búsqueda de la novedad, la dependencia de la recompensa y la persistencia. Entonces, en estas dimensiones del temperamento, nosotros todos los individuos nos vamos a guiar. Ahora,
El segundo componente sería el carácter. El carácter es un estilo, o sea, definiéndolo más o menos clínico, es un estilo cognitivo que adquieres a lo largo de la vida. Voy a darme un poquito más a entender. O sea, aquí ya no es como en el temperamento, que es como yo siento la vida, sino como yo pienso la vida. Entonces, por lo tanto, tiene un carácter adquirido. El temperamento se nace, pero el carácter se va forjando. Bien, entonces, por lo tanto, de alguna manera, es esta máscara, el carácter sí va a ser esta máscara que nos vamos a ir poniendo a lo largo del tiempo y por la cual nos vamos a ir adaptando a las diferentes circunstancias de la vida. O sea, y vamos dándole significado a las diferentes entidades de la misma, nuestro mundo interno, nuestra relación con la gente, nuestra relación con nosotros mismos, nuestro universo de significados. El carácter tiene tres componentes o tres etapas básicas que se van formando. O sea, la primera etapa del carácter va a ser cuando estamos centrados en nuestras figuras de apego, que vendrían siendo nuestros padres o nuestros cuidadores. Y que ahí es más importante qué piensan nuestras figuras de apego de nosotros mismos. El segundo momento más importante para el carácter va a ser, y más o menos empieza en la adolescencia, cuando empezamos a darle más importancia a qué piensan nuestros pares de nosotros mismos, o sea, los amigos, la gente con la que nos juntamos, por eso también empieza a haber un poco de rebeldía, que la rebeldía en la adolescencia es completamente normal, pero si gustas luego hablamos un poquito de eso. Y el final de la etapa vital para la formación del carácter es pues cuando ya no nos importa, en dado caso, en cierto sentido, ni qué piensan nuestros padres o nuestras figuras de apego a nosotros mismos, ni qué piensan nuestros pares, sino qué pensamos nosotros de nosotros mismos, que es la parte más importante, más vital y más trascendente. Claro, sin dejar de lado las relaciones sociales, el trato cordial, todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, pues ahora, para hablar propiamente de trastornos de personalidad, pues entonces, viendo que la suma del temperamento con el carácter, temperamentos con lo que yo nazco, ¿vale? Es altamente heredable, carácter adquirido, modificable. Vamos a tener que una pregunta importante, pues, ¿qué es la personalidad normal? Y en este mundo actual, a veces me da risa, que la palabra normalidad choca mucho, ¿no? Y si bien es complicado, sí es complicado, sí podemos hablar de normalidad en todos los aspectos. La normalidad es todo lo que se sale de una norma, de una serie de conductas, de circunstancias. En matemáticas existe, en la vida existe. Entonces, que en la actualidad hay mucho shock con la palabra normalidad, pero pues, es parte de este mundo en el que vivimos. Pero bueno, ¿qué sería la personalidad normal? O te comento, Mari, pues es complejo, pero tendríamos que afirmar que la personalidad normal va a tener también dos componentes, que es flexible y que es adaptativa. Adaptativa, ¿qué quiere decir? O sea, flexible, una personalidad flexible y adaptativa va a ser una personalidad normal. Flexibilidad y adaptación, que podrían sonar igual, tienen sus matices. Adaptativo es que yo me adapto a mi entorno. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí charlando contigo, pues hablamos del tema, pero si estoy en misa y estoy escuchando la Santa Misa, pero de todos modos yo estoy pensando en otras cosas, me adapto a escuchar. O sea, que te adaptes a las circunstancias del momento. Y flexible, pues hay que también utilizar estos rasgos de personalidad, que ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de personalidad más sobresalientes. Estos tipos de personalidad
se puedan moldear para las circunstancias. Por ejemplo, yo puedo sacar mis rasgos de personalidad A o mis rasgos de personalidad B o mis rasgos de personalidad C para diferentes circunstancias. Rasgos, obviamente, cuando son ya un patrón, sería un trastorno, pero vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, vamos a tener que en la personalidad normal, pues el carácter, que es la persona, la parte que se aprende de la personalidad, el carácter debe moldear al temperamento. Eso sería ya una personalidad normal. Entonces, pues, entremos en materia ya, ¿no? ¿Qué son los trastornos de personalidad? Bueno, antes de seguir adelante, familia Valora, fíjense cuánto estamos aprendiendo. Fíjense lo importante que es saber que el temperamento es algo genético y el carácter es algo que, según el medio ambiente en donde estamos, es lo que va a formarse, ¿verdad? Y pues aquí tenemos a Marta Franco. Felicidades, un temazo, un abrazo, amiga, y a el expositor. Cándido Gómez, buenos días, excelente tema. Mi esposo Héctor Aguilar, te mando un besito, mi amor. Blanca Marisol, fíjense, Blanca Marisol Álvarez dice, quisiera comentar que soy paciente psiquiátrica. Yo invito a las personas a que no tengan miedo de acudir al psiquiatra cuando lo sientan necesario. Un besito. Maribel Ponce también es una gran paciente muy linda. Connie Gastelum, Mara Vaca desde Tepic, Luz María Fraide, mi hermano Fernando desde Cuernavaca, Lorena Alfaro desde Arandas, Jalisco. Y bueno, ya tenemos, Luis, casi 100 personas al aire que están muy entusiasmadas de estar aprendiendo todo esto. Pues vámonos a lo que son. Hay un trastorno de personalidad, hay muchos. ¿Cómo se definen? Hay muchos, o sea, los trastornos de personalidad, por ya la introducción que di, pero es importante, yo creo que es un poco largo, pero es importante entender, para hablar de lo disfuncionante, lo que es normal, ¿no? Claro. O sea, o qué es la persona y que lo forma. Y también para entender por qué existen trastornos de personalidad. Entonces, bueno, los trastornos de personalidad pues son varios. Y obviamente dos de las características más importantes de un trastorno de personalidad va a ser que es lo contrario. Si la personalidad normal es flexible y adaptativa, pues el trastorno de personalidad, la personalidad de ese individuo va a ser inflexible y mal adaptativa. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? Un trastorno de personalidad, pues es un patrón relacional, porque mucho de los tiene que ver con las relaciones, es un patrón conmigo, con el entorno y con los demás. Es un patrón relacional desadaptativo, perdurable en el tiempo, inflexible, con una experiencia interna y un comportamiento que se desvía notablemente del comportamiento habitual para el contexto del individuo, siempre hay que ver el contexto del individuo, y que se manifiesta en tres grandes esferas. En la cognición, que sería el temperamento, en la cognición, que sería el carácter, en la afectividad, que sería el temperamento, y sobre todo en el control y el control de impulsos y el comportamiento. Estas palabritas son muy, muy importantes porque el control de impulsos va a tener que ver mucho, sobre todo para los trastornos de personalidad del clúster Becker, que los voy a mencionar, que es altamente maladaptativo. Entonces, es una manera, o sea, para resumir y no ser tan técnico, pero pues no puedo dejar de lado mi profesión, para resumir, es una manera patológica, o sea, mal, de relaciones con uno mismo y con los demás, ¿no? A ver, me gustaría aquí hacer una pequeña intervención. ¿Qué es una relación complicada con los demás? ¿Cuáles serían las circunstancias? ¿Cuáles serían los primeros signos de que hay una mala adaptación al medio? ¿Qué pasa? ¿Los pacientes qué hacen? ¿Qué les pasa con un trastorno de personalidad? Ya en forma práctica para que la gente de Valora lo pueda entender. Pues depende del tipo de personalidad o de personalidad que se esté haciendo. Por ejemplo,
Los del clúster A, que serían los paranoide, esquizoide, esquizotípico. Generalmente este clúster sería los aislados, los raros. Entonces, básicamente, en este tipo de trastorno de personalidad, la persona va a terminar aislada. ¿Por qué? Pero por diferentes circunstancias. Por ejemplo, el paranoide va a quedar aislado porque va a sospechar de todo mundo. El esquizoide va a terminar aislado porque, eh, porque no le importa relacionarse con la demás gente, o sea, realmente no siente necesidad de relacionarse. Y el esquizotípico va a terminar aislado porque la gente lo va a rechazar, que es el que tiene ideas extrañas. En el clúster B podrías, que sería el antisocial, el límite, el histriónico, el narcisista. Aquí, este clúster son las personas que buscan algo de los demás, pero buscan algo patológico. O sea, ¿Cómo qué? por ejemplo, en el trastorno antisocial, la Ajá. persona busca dañar a los demás. Es esta gente que es mala por naturaleza y no tiene conciencia de las leyes y no siente culpa, además de pasar por encima de los demás. En el límite va alguien, o sea, el trastorno fronterizo, el trastorno límite de la personalidad, que son muy impulsivos, alta emotividad, patrones relacionales inestables, o sea, es la persona que el paciente límite es el que te sube como palmera y te baja como coco, o sea, primero te ve como alguien muy importante y más si eres una figura de cercana a él, y luego te devalúa y lo que está buscando es una muletilla para su yo, para su, para su estructura de personalidad y va a terminar desgastando a las demás. En el histriónico, pues lo que está buscando es la atención de los demás. En el narcisista, pues va también de la mano. Entonces, en este clúster, los pacientes buscan beneficiarse, aprovecharse de las demás y buscan el reconocimiento también en algunos casos. Claro, estoy sobre y ultra simplificando lo que sería un trastorno de personalidad, pero esos son los patrones relacionales de lo que estoy diciendo, que son los maladaptativos. En el clúster C, que sería el evitativo, el dependiente y el anancástico, que es la clasificación, pues yo creo que más adecuada porque podemos confundirlo. El anancástico es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que no tiene nada que ver con el trastorno obsesivo-compulsivo como tal. Es trastorno de la personalidad obsesiva. Por eso a mí me gusta decir más, y yo creo que es lo más indicado, el anancástico, para diferenciar. Pero en este clúster C, donde están los evitativos, los dependientes y el anancástico, son los que van a caer en la ansiedad. Entonces, el patrón relacional, el patrón disfuncionante, va a ser que el evitativo va a caer en la ansiedad porque va a dudar, va a tener nervio de qué dice la gente de mí, qué piensa la gente de mí. El anancástico, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, va a caer en la ansiedad porque busca la perfección y pues nunca la va a encontrar. Y el dependiente, pues va a caer en la ansiedad porque él es el que busca un capitán del barco de su vida. Entonces necesita de alguien que lo esté dirigiendo. Entonces todos tenemos que tener estas características de individualidad y todo. Entonces, no sé si me di a entender un poquito de cómo Sí, serían los claro. patrones disfuncionantes. Y claro, yo creo que es bien importante, Luis y familia Valora, poder entender que cuando ustedes empiecen a tener un rasgo específico o vean alguna situación complicada en familiares, en gente cercana a ustedes, yo creo que lo más importante como ese lo que busca Valora es pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude. Pero también hay que pedir ayuda y yo creo que la humildad es lo básico para poder pedir ayuda, ¿no? Cuando uno ya se encuentra con circunstancias como las que está platicando Luis, en estos contextos de ansiedad, de miedos, de depresión,
de trastornos de personalidad en donde vemos gente que está pues muy aislada o gente que es agresiva, gente que tiene pues conductas complicadas para poderse relacionar, hay que acudir al médico, porque verdaderamente al poder tener un tratamiento, la calidad de vida pues es maravillosa. Y yo creo que tú, Luis, estando en el hospital San Juan de Dios, pues tú ves la mejoría de los pacientes cuando empiezan a medicarse y cómo empiezan a trabajar en su vida personal, en su vida profesional, de una manera pues maravillosa, ¿no es así? Sí, totalmente. Ahora, hablando, y sí, o sea, es un cambio gradual. Y hablando en trastornos de personalidad, tratarlos, manejarlos, el pronóstico bien dirigido y todo es muy bueno. Pues imagínate una persona que ha tenido toda su vida o la mayor parte de su vida un patrón disfuncionante, relacional, que ha causado sufrimiento, porque es permanente y que ha causado sufrimiento, y se empieza a tratar, bueno, es que voy más orientado a un trastorno personal, que empieza a haber conciencia de enfermedad, que así se dice, o sea, hay que quitar el estigma, la conciencia de enfermedad, quiere decir que, ok, yo tengo algo y qué voy a hacer en consecuencia, o sea, tiene que ver mucho con la prospección. Yo manejo mucho con mis pacientes esta cuestión de esta palabreja que se llama prospección, porque no es echarle ganas, eso yo siempre, y los psiquiatras y la comunidad médica, la comunidad de salud mental, manejamos que no es echarle ganas. El echarle ganas te dice tu familia de corazón, échale ganas, hijito, échale ganas, sobrino, échale ganas. Y es lo que tiene que también entender el paciente, que no te lo dicen de mala fe, pero pues un paciente deprimido, un paciente cuando lo siente como una ofensa, ¿no? ¿Dónde la venden? Diría mi madre, ¿no? ¿Dónde venden las ganas? Pero sí tiene que haber algo de el famoso échale ganas es la prospección. Saber identificar, y por eso tiene que haber conciencia de enfermedad, porque hay que saber identificar que tengo un problema y qué voy a hacer en consecuencia. O sea, ¿me explico? O sea, si yo estoy gordito okay, me gusta la comida, me gusta comer, me gusta lo gordito, pues ¿qué tengo que hacer? Pues ir al gimnasio. Entonces, y comer menos, o ir al nutriólogo, o sea, esa es la conciencia de enfermedad. Si yo soy diabético, tengo que saber que tengo el azúcar elevado y la prospección es que yo puedo saber que soy diabético, que ya tengo un problema en mi sangre porque la glucosa se me eleva, pero la prospección es que me tome mi medicamento, que baje mi perímetro abdominal, que empiece a hacer ejercicio paulatina, eso es la prospección. Entonces creo que me desvió un poquito. Pero fíjate que no tienes mucha razón, porque por ejemplo yo les digo a mis pacientes cuando les sugiero que puedan ver al médico psiquiatra, les digo que es como usar lentes, ¿no? O sea, si tú te quitas los lentes, pues ves, pero medio ves y como que no tienes claridad en lo que estás viendo, ¿no? En lo que estás observando. Pero cuando tú te pones los lentes, dices, ay, qué delicia, ya veo perfecto. Y es que lo que pasa, que los ojitos, pues tienen algún problema de astigmatismo, de miopía, de algo así. Y pues esto es el remedio maravilloso para poder tener calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante, Luis, para que nuestra familia Valora pueda entender estos trastornos de personalidad, es que se vive un duelo, ¿no? Primero, cuando te dicen que tienes un trastorno de personalidad, pues claro que dices, ¿cómo yo voy a tener un trastorno de personalidad? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra, no? Y se pasa primero por la negación, ¿no? Luego te da coraje saber que pues heredaste a lo mejor alguna conducta de algún antepasado, ¿no? Entonces pues te da ira, coraje, frustración. Y luego ya haces una negociación en donde pues dices, no, pues si de verdad he hecho tanto daño o de verdad no estoy cumpliendo con todas las normas de poder ser adaptable a mi sociedad, pues entonces ya llega una resignación y una aceptación en donde sé que tengo que acudir al médico. Pero yo creo que es un proceso que tiene que irse dando poco a poco hasta que ya acepto que tengo esa necesidad de ir al médico psiquiatra, como aceptar que tengo un problema en los ojitos y que utilizo lentes. Y yo creo que cuando lo vemos desde esa naturalidad, es más fácil comprender que podemos tener un mejor pronóstico, como tú bien lo dices, al tener un adecuado tratamiento con nuestro médico psiquiatra. Pero síguenos hablando de este maravilloso mundo de los trastornos de personalidad. Sí, o sea, tienes razón, Mari. Por ejemplo, y propiamente hablando en esta cuestión de los trastornos de personalidad, pues una persona que tiene un trastorno de personalidad
no va a ir a un psiquiatra por el trastorno de la personalidad. Eso va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad, como te digo, tienen que ver con la personalidad, son egosintónicos. O sea, las personas pueden estar a todo dar con eso y no saben que tienen nada, porque así son. Van a ir por las consecuencias o por la psicopatología o por las circunstancias que su mismo trastorno, que no se dan cuenta de que, porque es egosintónico, lo ocasiona. Por ejemplo, una depresión, o los del clúster C que te había dicho, van a caer en ansiedad y van a ir porque están muy ansiosos, porque sabes que yo quiero hacer las cosas bien, pero la gente no me ayuda porque yo pongo el teléfono así y siempre me lo mueven y yo lo quiero, o sea, y van a mover, van a caer por ansiedad, por depresión o por suicidalidad sobre todo, en todos pues, pero sobre todo en los del clúster B. O sea, el paciente límite va a caer con un psiquiatra, va a caer en una institución de salud mental, lamentablemente por alguna situación de esta impulsividad también también puede ser por un trastorno depresivo. O sea, todo lo que sea maladaptativo, pues obviamente va a generar una disfunción y el paciente va a sufrir porque es un sufrimiento tremendo que hay que tener algún trastorno de personalidad porque estás desadaptativo, inflexible, no te das cuenta. Y la impulsividad, sobre todo en el clúster B, puede llegar a los intentos o a los suicidios consumados, son todos. Las del clúster A, que serán los raros, los extraños, también por este aislamiento, este sufrimiento que van teniendo por aislarse, se deprimen. O inclusive, sobre todo los esquizotípicos, esquizoides, todo este clúster A, van a llegar a una consulta psiquiátrica cuando ya está más complicado porque posiblemente, inclusive, pueden psicotizarse. También los del clúster B, todos, de hecho, todos tienen, o sea, a lo que quiero ir. No va a ir un paciente solamente por el trastorno de la personalidad, sino por las consecuencias psicopatológicas que el trastorno da. Sí, eso es como muy cierto, ¿no? Es, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de cuando vas al oftalmólogo, ¿no? No vas por el astigmatismo, vas porque no ves bien y es Sí, como la exacto. consecuencia, ¿no? Sí, aquí también familia valor es bien importante. Si ustedes empiezan a saber que no se pueden comunicar con el mundo, que la gente de su alrededor les está diciendo, es que eres muy impulsivo, es que eres muy grosero, es que eres muy violento, es que lloras de todo, es que no te levantas, estás en pijama todo el día, nada más quieres dormir, estás Correcto. nada más encerrado en tu cuarto. Esos son Sí, digamos, las consecuencias del trastorno de personalidad por lo cual acudimos al psiquiatra, que eso es muy importante que si ustedes, familia Valora, tienen alguna persona que tenga este tipo de manifestaciones conductuales que vean ustedes, tanto ustedes mismos como con su comunidad, no dejen de acudir al médico psiquiatra porque es una bendición saber que todo esto se puede controlar y puede tener una calidad de vida pues maravillosa, Luis. Y de verdad yo lo he visto a través de tantos pacientes que con tu mami, la doctora María Antonia López Moraila y aquí tu servidora hemos podido ayudar a que tengan una calidad de vida, pues así es ya no sabemos ni cuántos pacientes hemos visto y que les hemos podido dar calidad de vida tanto en la parte de la psicoterapia como en la parte médica, ¿no? Que yo creo que es muy importante. A ver, Luis, ¿dónde puede acudir la gente que tenga este tipo de problemas? ¿Cómo podemos llegar al hospital a donde tú estás? en carro, no te creas. Bueno, yo ahorita estoy haciendo la especialidad en el Hospital San Juan de Dios, en Zapopan. Ahí tenemos servicio de consulta externa, también tenemos área de hospitalización, pues es un hospital enorme, plenamente es un hospital de tercer nivel puramente psiquiátrico. Tenemos urgencias psiquiátricas, están las redes sociales del Hospital San Juan de Dios, los teléfonos de urgencia, los teléfonos de consulta externa. Ahora que si quieren contactarme a mí, ahí tienen también mi número particular, cualquier situación estoy a la orden. ¿Serías tan amable de darnos, bueno, yo voy a dar el teléfono del Hospital de Urgencias de San Juan de Dios y tú nos ¿Sí? das tu teléfono particular
El Sí, sí. hospital de urgencias del Hospital San Juan de Dios aquí en Zapopan es, familia Valora, para que tengan una plumita y puedan apuntarlo, es el 33 36 33 07 30. Lo repito, 33 36 33 07 30. Y si ustedes se quieren comunicar de una manera particular con el doctor Luis Bernardo García López, ¿a dónde pueden acudir contigo, hijo lindo? Les puedo pasar mi teléfono, ya me organizaría con ellos. 33, mi teléfono es el 33 32 39 37 36, puros 13. A ver, repítelo otra vez. 33 32 39 37 36. Fíjate, aquí nos está viendo Nelly Pérez desde Los Ángeles, California, que dice que qué programaza. Mabel Beltrán nos está viendo desde Kansas y dice que nos ve cada viernes y que de verdad, nos dice que cómo poder motivar a una persona con depresión. Yo creo que ahí, Mabel, como tú estás en Estados Unidos, acudir a tu médico familiar para que ahí te dé las indicaciones para que allá en Estados Unidos te puedan atender. Araceli Alvarado, buenos días. Luz Neri, buenos días, con mucho cariño. Magda Ortega, saludos invitados. Edmundo García nos ve desde Toluca. Rosa Cetino, buen día. Gran tema, Gaby Batis, un saludo, Reina Linda. Andrea Jiménez nos ve desde aquí, desde Guadalajara. Pues bueno, Luis, creo que has desarrollado el tema de una manera tan importante. Gracias, y a seguir. A ver, ¿qué más nos puedes hablar acerca de todo esto? Bueno, por ejemplo, aquí sí me quedé pensando un poquito. Si bien no toda persona que tiene un trastorno de personalidad va a desarrollar alguna otra psicopatología como depresión, ansiedad, psicosis, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los especificadores para un trastorno de personalidad, según el DSM-5, que sería, bueno, el más nuevo DSM-5-TR, que es nuestro manual estadístico y terapéutico, una de las características para que algo no sea un trastorno de personalidad es que se explique mejor por otra psicopatología o por una entidad médica no psiquiátrica. O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, hay personas que tienen, su cerebro tiene una enfermedad que se llama epilepsia, y esta epilepsia a lo largo del tiempo, según las crisis que se vayan manejando, puede o pudiera, y dependiendo del área cerebral, pudiera generar también cambios en el comportamiento de la persona. Otra de las, porque si bien la definición que estamos viendo es un patrón perdurable, longitudinal, o sea, una persona que toda su vida ha sido así, y lo podemos constatar en la entrevista clínica con los familiares, pues el que siempre ha sido retraído, es que él siempre ha sido, bueno, eso es la persona, pero que de repente, después de que convulsionó, después de que se metió un golpe en la cabeza, empezó a tener cambios en su forma de ser, eso no sería un trastorno de personalidad, o sería algo, trastorno de personalidad secundario a una entidad específica. Entonces hay que saber identificar muy bien eso, ¿no? Cuate que toda su vida fue una persona íntegra, estudioso, cordial, se va y trabaja en una empresa muy bien, con los años se compra su carrito y de repente un fin de semana un alcohólico, un borracho, se pasa un alto, se estrella y el cuate se da un golpe en la cabeza, y esta persona que era muy propia, muy donosa, empieza a ser más desinhibida, más agresiva, más impulsiva. Eso se explicaría más por algo, un síndrome frontal. O sea, que hay que ver bien eso. Y ahora, no todas las personas que están deprimidas o que están ansiosas o que tienen, van a tener eso. Y no necesariamente, o sea, hay que ver las circunstancias. Pues no sé, ¿qué más quieres? Fíjate que aquí también hay algo importante que hemos detectado, que muchas veces también estos cambios en el estado de ánimo también se pueden deber a la tiroides, ¿no? Entonces, cuando se va a un médico psiquiatra, el médico psiquiatra va a pedir algunos estudios, porque no es nada más, me siento mal, me siento triste y te dan la pastillita, ¿no? O sea, se tienen que hacer una serie de estudios y muchas veces hay problemas en la tiroides y por hipotiroidismo o algo así. Entonces,
pues se tiene que corregir la tiroides. Entonces, yo de verdad, familia Valora, creo que este es un programa súper importante para que ustedes lo tomen en cuenta, porque de verdad, cuando hay esos cambios en donde ustedes ven que la dinámica no es lo normal, como bien lo decía Luis al inicio del programa, hay que buscar, hay que pedir ayuda y de verdad, o sea, el Hospital de San Juan de Dios es una eminencia en donde ustedes pueden acudir y si ustedes tienen seguro social, las consultas no cuestan, ¿verdad, Luis? Bueno, por ejemplo, en el área de... El Hospital San Juan de Dios es una entidad particular, Ajá. pero se maneja en su gran mayoría por un servicio subrogado, que será, será con la asociación de IMSS. Al lado del Hospital San Juan de Dios está el Centro Comunitario de Salud Mental, que es parte de IMSS, y todos los pacientes que ameritan hospitalización psiquiátrica a nivel Guadalajara, Tepic, Colima, que son las organizaciones, las mandan al San Juan de Dios con una subrogación y obviamente por la derechohabiencia cubre los gastos hospitalarios y en cuanto a psicoterapia y psicofarmacología, claro. Sí, sí, sí. Es muy importante que todo esto se pueda ver como una oportunidad de vida, como una oportunidad de mejorar, porque creo que todos merecemos ser felices y tener paz y transmitir paz. Y muchas veces cuando ahorita Luis decía algo muy importante, ¿no? Que decía, es que échale ganas, ¿no? ¿Cómo le vas a echar ganas si hay algo bioquímico en tus neurotransmisores cerebrales que está desorganizado? Entonces, ese echarle ganas significa que pues los pacientes cuando reciben ese comentario se sienten peor porque están diciendo es que yo le echo ganas a todo pulmón, como diría la canción, y no puedo. ¿Por qué? Porque me sudan las manos, porque tengo miedo, porque tengo angustia, porque tengo tristeza, porque tengo depresión, porque tengo tantas cosas que no puedo manejar, que entonces ahí nos damos cuenta que debemos de acudir al médico para poder mejorar nuestra calidad de vida. Claro. Luis, a mí me gustaría que hicieras como un pequeño resumen de todas las características que pueden presentar ya de una forma práctica para que la familia Valora se pueda dar cuenta cuándo tiene que acudir al psiquiatra, qué problemas de conducta se manifiestan para poder necesitar ayuda de un psiquiatra. No tanto ya la parte, porque ya nos diste la parte teórica, pero una parte así práctica en donde la familia Valora pueda darse cuenta que se necesita esa ayuda. En cuanto al tema de trastornos de personalidad Sí. o en general. No, en general, o sea, ¿cuándo se debe acudir al psiquiatra? ¿Qué manifestaciones hay para que yo tenga que acudir al psiquiatra? Ok, bueno, de las manifestaciones generales pues podrían ser el aislamiento, la irritabilidad excesiva, obviamente, la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad, el estrés, sobre todo el insomnio. Es que es muy general lo que puedo ir, pero obviamente todo esto tiene que ser sumamente disfuncionante, ¿no? Entonces, cuando una persona, la entidad más común, más prevalente en la atención por parte de psiquiatría, por los componentes más grandes van a ser los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y sobre esa alta gama, vamos a tener muchas manifestaciones que ameritan una atención por un especialista en salud mental. Obviamente, datos de alarma bastante importantes serían el pensamiento de muerte, el hecho de ya no querer seguir aquí y también eso no lo va a ver el paciente, pero lo puede ver los familiares, la psicosis. La psicosis sería pérdida del contacto con la realidad. O sea, cuando empezamos a ver al familiar que o está lucubrando muchas cosas, que no tienen sentido con lo que está diciendo, o escuchando voces, hablando solo, serán las entidades más aparatosas. O Los límites, un poco de la personalidad limítrofe sería importante que pudieras decir algún comentario.
Muy importante. O sea, el trastorno de la personalidad limítrofe, borderline, fronterizo, tiene muchas definiciones, o muchas categorías. Ese es un trastorno de la personalidad que yo creo que podríamos hacer una, una plática solamente de ese trastorno. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite, o según las estadísticas, el 20% más o menos de las atenciones en urgencias generales de medicina, alrededor del 20% va a tener un trastorno de la personalidad límite o características de las mismas, pero no van a ir por el trastorno de la personalidad en sí, sino por la consecuencia del trastorno de la personalidad en sí, como estamos diciendo, o sea, por intentos suicidas, por conducción arriesgada y chocaron y politraumatismos, todo. Hay características, como te comento, los trastornos de personalidad, la clasificación más utilizada y la más fácil de establecer, que es la categorial, la categórica politética, que serían los clústeres o grupos. También hay otro subtipo de clasificación de los trastornos de personalidad que en la práctica profesional, en la psiquiatría, se utiliza más, que es el modelo dimensional, no tanto categorial de checklist, tienes esto y ya, se acabó, sino el modelo dimensional. ¿Qué tan disfuncionante es la persona con él y con su entorno y con sus actitudes relacionales? No me quiero desviar mucho del tema porque es algo muy amplio. Entonces, la persona límite, sobre todo, puede haber una característica muy importante que es la suicidalidad, pero es una suicidalidad caracterológica, del carácter, que se tiene que manejar con mucha psicoterapia. Son estas personas que son altamente impulsivas, altamente emotivas, altamente reactivas, una emotividad expresada de sobremanera, que buscan patrones relacionales inestables, que pueden tentar con cosas que ponen en riesgo la vida del paciente, drogas, sexo, sexo arriesgado y conductas sexuales arriesgadas, muchas, sobre todo por la impulsividad, la toma de decisiones, esta cuestión. Y obviamente son los que se pelean con la mamá, se pelean con el novio, se pelean con el vecino, se pelean con medio mundo, y cuando se confronta, cuando pasa una situación, explotan y pueden llegar inclusive en ese momento, que sea algo catatímico, la emoción les gana, le pasa toda la circunstancia y pueden llegar a tener un intento suicida per se. Nadie me entiende, todos están, papá, y no ven otra solución. Ahora, no quiere decir que ninguna de estas personas se pueda deprimir. O sea, son personas que sufren mucho porque los patrones relacionales son inestables. Entonces, una persona, aquí no estamos hablando de si eres bueno o si eres malo. La bondad y la maldad quiere decir que si tú te das cuenta de la situación y no lo solucionas, ahí hay una cuestión. Bueno, y el clúster es muy interesante porque pues, también tenemos los antisociales. Los antisociales saben que están haciendo algo mal. O sea, ellos saben que robar está malo, saben las consecuencias que puede tener y aún así no les importa y transgreden las leyes, transgreden a las personas, también los límites en algunos momentos, además por cuestiones emocionales inclusivas. El antisocial, que puedes tener al psicópata, al sociópata, a la gente que le gusta hacer sufrir a los demás. El antisocial, el sociópata, va a transgredir las leyes. Por eso también tenemos mucho sociópata de cuello blanco. Aquellos que por un beneficio económico, para mi bienestar, yo sé que darle quimioterapia a los niños con cáncer y ponerles sueritos con agua es malo, pero yo quiero comprarme una casa en Miami
y hago un fraude Sí, estructurado, pues sí. todo ese tipo de cosas. Nos quedan 2 minutitos, Luis. ¿Con qué quisieras terminar? Bueno, con el tratamiento de los trastornos de personalidad. Si bien no hay un tratamiento específico, no hay una pastilla para curar los trastornos de personalidad que no se curan, todo esto se controla. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la personalidad. El, la, el tratamiento más indicado sería la psicoterapia. Si bien el enfoque, según la ciencia, según los estudios, según lo que tenemos más relevante, sería la psicoterapia cognitiva. Para ciertos trastornos de la personalidad hay psicoterapias más enfocadas, sobre todo los que estábamos comentando ahorita del clúster B, límites, que serían estas estilos de psicoterapia de nueva o de tercera ola, que sería la dialéctico-conductual. Pero bueno, la psicoterapia es básica en los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque la psicoterapia nos va a ayudar para que el carácter adquiera nuevas dimensionalidades y ayude al temperamento a ser adaptativo. Y en cuanto a las cuestiones farmacológicas, pues podemos tener varias Un minutito. varias estrategias, desde antidepresivos, si el paciente está deprimido, sobre todo los estabilizadores del estado de ánimo, y antipsicóticos a dosis bajitas, pero eso también es otro mundo. Ok, pues familia Valora, ay, qué tema tan grande, qué tema tan necesario, y aquí tenemos de verdad muchos comentarios. Yo les sugiero que se metan a la página de Valora, ahí apunten, yo me voy a meter después y Luis también puede hacer algunos comentarios después ahí en lo que ustedes están diciendo de una manera personal, y no duden en atenderse, no duden en compartir este programa. Yo ahorita lo subo a la página de Valora para que ustedes lo puedan ver, lo puedan manifestar, lo puedan compartir, lo puedan comentar con sus seres queridos, y no duden en atenderse. Yo creo que este tema es de una gran utilidad para todos y cada uno de ustedes. Y Luis, te agradezco infinitamente el haber estado aquí conmigo. Que Dios te bendiga, ya córrele al hospital porque sé que tienes que irte a trabajar. Y familia Valora, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Mari. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su